Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Bueno, es un gusto en un nuevo año saludarles aquí desde la cabina central de Radio Urbana en este su programa Sinceridad, el primer programa de este 2025. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y bueno, estamos totalmente en vivo, ¿no, Mile? Ya en compañía de Milena, un año más, Mile. Un año más, que el Señor nos regala muchas bendiciones a cada uno de ustedes, buenas noches y ahí estamos para servirles. Ahorita les paso el link para que se puedan conectar. Así es, estamos totalmente en vivo, domingo 5 de enero de este 2025. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por una oportunidad más que nos regala ya arrancando un año nuevecito. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por esta oportunidad que tenemos a través de estos micrófonos de Radio Urbano de poder llegar a tantas personas, Señor, que sabemos que nos siguen, nos acompañan domingo a domingo dentro y fuera del país. El anhelo siempre en nuestro corazón y la sana intención de que tu palabra sea expuesta tal cual como tú la has dejado, Señor. Esperamos y por eso disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no solamente a darla, sino a que podamos entre todos meditar en torno a ella, analizarla, comprenderla y que seamos unos buenos hacedores de ella. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía, se pueden comunicar con nosotros a través de la línea urbano106.com. Ahí el chat en vivo, manda su nombre, de dónde nos está escribiendo, si nos está escuchando, un saludo. Y también tenemos un WhatsApp que es 6065-1059. Ahí no pueden mandar audio, solamente mensajes de texto y ahí les estamos saludando. En ese WhatsApp, si está fuera del país, usted nada más pone el signo más, 506-6065-1059 y ahí nos manda escrito su mensaje, su saludo y aquí lo estaremos leyendo. Así es, pastor. Así es, ¿no? Entonces, antes de arrancar, pues saludar, como siempre lo hacemos, a todas las personas en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en la cárcel de San Sebastián, allá en Guapiles, en San Carlos, en La Leticia, Cocorí, en Cartago, un abrazo para todos ellos allá, y en la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios que sabemos que nos acompañan, un abrazo para ustedes, feliz año, animarles a seguir adelante, no es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar y de cada vez afianzar más ese lazo, esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, pastor. Y bueno, vamos a arrancar, Mile, pues. Sí, porque el tiempo no el tiempo se nos va volando, ¿no? Así es. Bueno, les estamos diciendo ahorita que pues estamos arrancando un año nuevo, ¿no? Un año 2025, nuevecito, 0 kilómetros, Mile. Como decían por ahí, de paquete, ¿no? Entonces, y bueno, siempre uno que arranca el año, compartíamos en la iglesia, siempre es tiempo como de hacerse buenos propósitos y todo ese asunto de... a veces la gente ya lo tiene como parte de sus rutinas, ¿no? De establecerse propósitos tanto en lo natural y que está bien, ¿no? Eso está bien, o sea, siempre uno debe moverse con objetivos y en lo espiritual también, eso es lo más importante, porque acuérdese que en la medida en que nosotros tengamos la parte espiritual bajo control, o sea, estemos estabilizados espiritualmente, o sea, que llevemos una vida en santidad, caminando haciendo la voluntad del Señor, en la medida en que espiritualmente lo tengamos todo bien, eso sostiene lo natural, ¿no? Así es. Entonces, a veces uno ve en estos días que cuando pasa la basura, que todo el mundo bota cajas nuevas renovamos armarios. Sí, y botan hasta los manuales de las cosas, la gente no lee los manuales, ¿no? Y cuando es lo primero que uno debería leer para sacarle provecho, entonces, pero bueno, eso es parte de... Lo igual pasa con nuestro manual de vida que es la Biblia, ¿no? La gente no la lee. Y no hay manera, digamos, la manera más efectiva de que nosotros podamos disfrutar de nuestra vida, vivirla como debe ser, es que le damos el manual de aquel que nos ha creado, ¿no? Pero bueno, tristemente la Biblia cada vez es un material, por decirle algo, que el Señor nos ha dado, una herramienta que nos ha dejado cada vez menos usada, ¿no? O sea, eso es una realidad, ¿no? En vía de extinción, pastor. Así es, pero bueno, el caso es que ya ha llegado un nuevo año, ya estamos ya mañana, ya vimos ahorita, ¿no? La cantidad de carros ya en la calle, gente regresando, operación retorno. Ajá. Y bueno, ya mañana la gran mayoría de la gente pues empezará a laborar ya normalmente. Es tiempo de reflexionar cómo nos agarró este año, o sea,
que cada uno medite, ¿no? El tipo de cristianismo con el que nos está encontrando este año nuevo. Y si ese cristianismo que usted, por medio de ese meditar y por medio de ese autoexamen, no le llena, o sea, y usted sabe y es consciente, siendo sinceros, ¿no? Porque, digamos, lo peor que puede hacer uno es engañarse, o sea, uno para qué se va a engañar a uno mismo, ¿no? Pero si después de uno evaluarse el cristianismo que ha llevado y usted sabe que ha sido un cristianismo simple, o sea, con el mínimo esfuerzo, pues esperamos que este año, este arranque de año, pues sirva para ponerse nuevas metas, mire, que sean alcanzables, que le permita a cada uno al final del año decir, wow, sí, he crecido en esto, he cambiado en aquello, tal vez no logré esto porque me faltó esforzarme un poco más, pero el próximo año de seguro que lo haré, y así, pero que realmente uno vaya viendo cambios, ¿no? Porque si hay algo que en lo que todos coincidimos es que todos queremos que cada año sea mejor que el anterior, ¿no? O sea, yo no creo que haya alguien que quiera, ajá, o que pretenda que este año sea peor que el anterior, ¿no? Todo el mundo quiere mejorar, ¿no? Pastor, también que tenga buenas cosas, entonces continuar con ese nuevo estilo, ¿no? Sí, sí. Cuando decís de metas, a veces nosotros queremos alcanzar todo, pero tienen que ser metas a corto plazo, que las podamos cumplir, reales, que sean palpables, pero a veces nos hacemos unas metas que decimos, ¿será que las alcanzo? Sí, que sean expectativas obviamente, ajá, alcanzables. Hoy lo comentamos en la iglesia, que siempre, a veces hay gente que se plantea una cantidad de objetivos, uh-huh, y no logra ni la cuarta parte de eso, sí, ¿no? Es mejor pocos que sean alcanzables, que sean medibles, y que si de lograrlos usted pueda decir, wow, crecí en esto y me edifiqué en aquello o lo otro, me siento satisfecho realmente, ¿no? Entonces, hoy queríamos pues arrancar este primer programa del año hablando un poco de eso, ¿no? De lo que en estos días se habla en las iglesias. Hoy lo comentamos también en la mañana en la iglesia de que estas primeras prédicas en las iglesias, o inclusive este primer programa, podría ser un programa muy fácil, ¿no? Porque, pues, ¿qué es lo que hacen en la gran mayoría de las iglesias? Emocionar a la gente, ¿no? Decirles que este es el año, en el que Dios le va a dar a usted todo lo que usted ha anhelado, que que se acabó la espera, porque este es el año en que las ventanas de los cielos se abrirán. Bueno, una cantidad de cosas que se dicen que obviamente usted dirá, pastor, ¿y usted no cree que Dios puede restituir? Claro que sí, o sea, pero no es así nada más como que usted se siente en un sillón a extender las manos y que todo le caiga del cielo, ¿no? O sea, las bendiciones de Dios hay que pelearlas, las batallas para tener victorias hay que pelear las batallas, y no solamente pelearlas, sino que hay que ganarlas, ¿no? Entonces, todo proyecto, todo objetivo, toda expectativa que uno tenga, pues tiene que ir acompañada de cómo lo voy a hacer, básicamente es eso, ¿no? Entonces, ahorita, miren, en estos días, en la mayoría de las iglesias, pues no en todas, pero sí en la gran mayoría, tristemente, abundan ese tipo de lenguaje ahorita de decir que este es el año en el que las ventanas de los cielos se van a abrir, el año de la cosecha abundante, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Y ahora que veníamos en el carro, nosotros lo hablábamos, ¿no? De que eso ya no tiene nada que ver con cristianismo, ¿no? Eso ya raya en ocultismo, ¿no? Y que la gente en Colombia que nos escucha, un saludo para todos ellos, sí. En Colombia uno compraba algo que se llamaba el almanaque Bristol, sí, todos los eneros, ¿no? Que era un almanaque de todo el año que le decía a uno que era lo que iba a pasar en el año, y eso se agotaba, ¿no? Porque siempre el ser humano, mire, tiene esa tendencia a estar atraído por todo ese tipo de cosas de ocultismo, de supersticiones, de lo que se mueve, de querer saber con anticipación qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, la gente en general, y usted que me escucha, los que hemos estado al otro lado del charco y que hemos tenido nuestro pasado sin Dios, en algún momento hemos caído en eso, ¿no? Y todo eso, ¿no? Imagínate que ¿quién nos conoce a nosotros más que nadie? Pues Dios, que nos ha creado, ¿no? Entonces había una expectativa de Dios para su pueblo cuando Él lo sacó de la esclavitud de Egipto, y que el pueblo iba a ir a la tierra prometida. Pero acordémonos que la tierra prometida no era que estuviera vacía esperando que llegara el pueblo de Dios, no, esa era una tierra que estaba habitada, ¿no? Entonces, una advertencia de Dios en el libro de Deuteronomio, que le decía él a su pueblo, mira lo que le decía él a su pueblo, le decía, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esa era una expectativa y con tono de advertencia que Dios le hizo a su pueblo, ¿no? Pero, ¿qué pasó, don Mili, cuando ellos llegaron allá? Se mezclaron, Pues lo primero que hicieron fue mezclarse y olvidar lo que el Señor les y había comenzar advertido. a consultar a agoreros, adivinos. Entonces, ¿por qué les menciono esto y por qué leo este pasaje que acabamos de hablar de Deuteronomio? Ajá. Porque precisamente hoy es lo que hoy se vive en la mayoría de las iglesias, y en estos días de inicio de año es lo que más abunda, digamos, en el vocabulario de las prédicas o las enseñanzas que se aprovechan a inicios de año para darle a la gente, ¿no? Entonces, Emociones. todo esto mundano se ha venido a instalar de una manera triste en las iglesias, y con mucha complicidad y muy fomentado por el liderazgo actual, ¿no? O sea, de las mismas iglesias que más bien alimentan y fomentan todo ese tipo de superstición y fetichismo, ¿no? Que se da, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso era algo, mire, que en la antigüedad se usaba como un medio, digámoslo, todo esto de las supersticiones y el fetichismo y los agoreros y todo eso, era algo que se usaba como un medio para dominar y controlar a la gente, Sí, al pueblo, ¿cierto? Al pueblo, a la masa. Y entonces sí, y la gente le llamaba profecías y ¿me entiendes? Y le decían videntes y eran agoreros realmente, ¿no? Pero uno entiende en la antigüedad que la gente cayera en este tipo de manipulación, Estaban saliendo porque de había un mucha pueblo. ignorancia, ¿no? Sí, habían salido de un pueblo ¿Cierto decía? esclavo, claro. Había mucha ignorancia y era entendible tal vez la poca capacidad que tenía la gente, ¿no? Pero que esto, Mile, hoy en día en el siglo XXI, con tanto adelanto tecnológico, con tanta información, con inteligencia del hombre. con tanto medio que hay para que uno se entere uno mismo, que esto siga ocurriendo hoy en el siglo XXI con los que se dicen llamar, porque digo yo, hay mucha gente que se dice llamar cristiano, hay mucha gente que se dice llamar el pueblo de Dios, pero que esto siga ocurriendo dentro del pueblo de Dios, este tipo de manipulación y con este tipo de adivinaciones, porque la gente le llama profecías, pero eso no tiene nada que ver con profecías, ¿no? ¿Y sabes cómo le llaman a eso? ¿Cómo era que yo tenía por ahí las proclamas proféticas, le llaman en algunas iglesias, que es la cantidad y bueno, por ahí tenemos a un superapóstoles y todo que sacan sus libros y sus declaratorias de lo que va a pasar en todo el año, que eso de profecía no tiene absolutamente nada, ¿no? Seguro la profecía de la palabra. Raya en brujería como tal, porque es que cuando uno habla de brujería en las iglesias, la gente tiene un concepto de brujos. Sí. Uno dice, imagínese un brujo. Que está en la escoba ahí. Sí, y la gente dice, imagínese un brujo, y la gente lo imagina con un penacho de plumas y fierros o cosas en esos, ¿cómo es que le llaman? Ya decir un perlin, pero es muy pesado. Esos piercing en las narices, en las orejas, y fuman tabaco, y entonces la gente cree que eso es un brujo. No, ahorita hay brujos de saco y corbata en muchos púlpitos de muchas iglesias, porque ¿cómo le podríamos llamar a todo eso que a veces, esas cosas que hacen en algunas iglesias de estar rociándole harina a la gente, dando vueltas alrededor de los altares, ¿me entendés? O sea, son prácticas ya que rayan en ocultismo y en brujería, que es básicamente las advertencias que la palabra nos hace de que en estos tiempos finales iba a haber mucha apostasía como tal. Advertencia, pastor. Entonces, en línea de eso, mire, de todo lo que se vive, de la advertencia que vimos que el Señor le hizo a su pueblo, de que no se dejaran influenciar de tanto agorero y tanto adivino. Hoy en día estamos viviendo exactamente los mismos tiempos que se vivieron en la época de Isaías, de Jeremías, de Moisés, ¿no? Uno le dice a la gente, mira, estamos viviendo los mismos tiempos de Moisés, de Jeremías, de Isaías, y la gente dice, uy, wow, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por los milagros? No, hombre, por eso no. Porque la gente no quiere oír la voz de Dios. Estamos viviendo los tiempos de esos grandes profetas, pero no por las grandes demostraciones que Dios hacía de su pueblo y por esos grandes siervos que habían, sino porque el comportamiento del pueblo es exactamente igual. La gente no quiere oír la voz de Dios. Advertencia que hacía Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:1, cuando él decía, porque nosotros, decía él, nosotros nunca usamos de palabras lisonjeras, decía él, como sabéis, ni encubrimos avaricia, y Dios es testigo. ¿Y por qué les hablo esto de palabras lisonjeras? Porque es lo que hoy se usa, mire, y es lo que a la gente le gusta, ¿no? Y también en Romanos él lo decía, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas
engañan los corazones de los ingenuos. Entonces miren que he usado el término lisonja o palabras lisonjeras, ¿no? Que es lo que Milena decía. Bueno, aquí yo tengo la definición de lo que es una lisonja. Una lisonja es una alabanza exagerada, generalmente interesada, que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Sí. Eso es una palabra lisonjera o lisonja, sí. Que es lo que hoy en día los grandes líderes de muchas iglesias que rayan de agoreros y adivinos, porque profetas no tienen nada, usando lisonja lo que hacen es como atraer a la gente, decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Y les decía que estamos en las épocas de Isaías y de Moisés, porque imaginen que en Isaías 30, ¿sabes qué es lo que le decía a la gente de Isaías, mire? Le decía, no nos profeticéis lo recto. Es decir, a mí no me hable la verdad, no me diga lo que Dios dice porque no me interesa. Le decían a Isaías, dinos palabras halagüeñas, ¿no? O sea, dinos palabras que nos gusten, que suenen bonitas. O sea, no importa si las dijo Dios o no las dijo Dios, pero que sean bonitas. No me hables de pecado. ¿Y sabes qué le decían a Moisés también? Ajá. A Moisés le decían, Moisés le decía al pueblo a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero que no hable Dios con nosotros. O sea, la gente no quería escuchar la voz de Dios, que es exactamente lo mismo que pasa hoy. La gente ya no quiere escuchar la voz de Dios, la gente quiere escuchar la voz de falsos líderes que les digan lo que ellos quieren oír, no lo que Dios quiere oír. Por eso es que hay una gran diferencia entre lo que eran los verdaderos profetas de antes y los que se dicen llamar profetas de ahora. Los que eran profetas de antes, cuando ellos hablaban, se echaban encima una bronca tremenda. ¿Por qué? Porque ellos sí hablaban lo que Dios decía. Y lo que Dios tenía para decirle a un pueblo rebelde no eran precisamente cosas halagüeñas ni palabras lisonjeras. Eran palabras de corrección, para enrutarlos otra vez. Pero hoy en día no. Hoy en día, aunque la gente diga, así dice Dios y así Dios me dijo que les dijera, nada que ver, eso no tiene nada que ver con Dios, porque hoy en día, ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más, hay un concepto muy errado de a lo que hoy llaman profecía, ¿vale? Y a lo que hoy llaman profetas como tal. Entonces, también, sí. O sea, que estas personas que toman este púlpito con todas esas que llaman supuestamente profecías, engañando al pueblo que quiere ser engañado, porque la ignorancia no bendice, ahí está la palabra, pero entonces por eso es que viene y uno se decepciona, dice, no, pero si a mí me dijo que me iba a ir bien y que este año era, y si no resulta, pastor, y si no resulta, entonces ahí es donde vienen que se van de las iglesias, que como que Dios tiene la culpa, le echan la culpa esa al Señor. ¿Por qué? Porque no le salió la adivinación que les dijeron en estos púlpitos. Entonces, por eso hay mucha decepción en las iglesias, pastor. Porque sí, así es. Salió falsas expectativas. Correcto. Y además hoy en día hay dos combinaciones que son fatales, mire, ligado a este tema que estamos hablando, ¿no? Dos combinaciones que son letales, ¿no? Hay una primera combinación que es lo que estábamos hablando ahorita, no querer oír la voz de Dios, y en lugar de eso querer oír palabras halagüeñas o lisonjas que estamos hablando. Esa es una combinación letal, ¿no? Sí. Que está muy en línea a lo que hablábamos ahorita de lo que se ha venido a instalar en las iglesias modernas o en la iglesia de hoy en día, no en la iglesia primitiva, de la famosa hechicería, ¿no? O esas prácticas como tal, esos rituales a los que llaman, estos que se hacen llamar a postre, esas maratónicas que hacen, el mercadear con los milagros, el decirle a la gente que siembre dinero para obtener bendiciones de Dios cuando sabemos que las cosas naturales no compran las cosas espirituales como tal. Entonces, todo eso, no, por más que suene bonito al oído, eso no es profecía. O sea, téngalo presente usted que nos está escuchando, eso no es profecía. Usted tiene que saber y tiene que manejar qué es del Nuevo Testamento en adelante, cuál es el concepto de la profecía y cuál es el concepto de lo que es un profeta, ¿no? Entender que eso que hoy en día se da en la gran mayoría de las iglesias no es profecía, eso es adivinación, las famosas proclamas anuales que todos los años se ponen de acuerdo para decirle a la iglesia qué es lo que va a pasar en el año y qué es lo que Dios va a hacer y todo eso. Nadie lo sabe, mire, o sea, solo Dios sabe lo que va a hacer. Futuro. Ajá. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿usted no cree que uno puede enrutar su futuro? Claro. Sí, hay pasos que el Señor ya dejó escritos, hay un camino que transitar, hay una característica y todo eso,
Pero eso de que Dios me dijo y que les dijera, eso ya no, eso ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más de cuál es la profecía de ahora, la que verdaderamente es la de ahora, ¿no? Tu presente para un futuro. Claro, o sea, eso es lo más importante, pero ¿no? cuando está estas personas diciendo todas esas profecías que llaman ellos solamente no tienen la culpa. No. Porque la gran mayoría, como dices tú, que existen en estas iglesias, es porque la gente lo quiere. O sea, la culpa también es del creyente que está allí fomentando sí, claro. eso. Ahorita vamos a ver que realmente no es solo responsabilidad del púlpito como tal. Entonces, bueno, este asunto de que la gente le llega a las iglesias ahorita con nuevas revelaciones, sí. Porque eso lo que dice es que recibí una revelación. Entonces, cualquier revelación, usted que nos escucha para que lo tengan presente, cualquier nueva revelación que no esté alineada a lo que ya está en la palabra, porque revelaciones nuevas no hay, mire, ya todo está revelado en la palabra. Listo. Segunda de Pedro 1:19 dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, Sí. a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿dónde tenemos la profecía más segura? En la palabra de Dios. Ahí está. Todo lo que Dios tenía para revelar a su pueblo ya está revelado en la palabra. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos algo que se salga de ahí, no necesitamos otras denominaciones que vengan a decir que la Biblia está incompleta y que necesitan otro tipo de revelaciones, nada de eso, no necesitamos manuales, proclamas proféticas, no necesitamos nada de eso, calendarios. ¿no? Nada de eso. Ni calendarios que le digan a usted lo que va a pasar, y ese concepto del profeta está mal usado. Por ejemplo, eso que ya me llaman que las profecías de Nostradamus, eso no son profecías, eso son adivinaciones, que ahorita vamos a definir qué es un profeta. ¿Un profeta qué es, mire? La boca de Dios, una persona que Dios usó, ¿para qué? Para comunicar algo, eso es un profeta. Eso es un profeta. Entonces, hay profetas en el Antiguo Testamento y hay profetas, ahora se dirá, pastor, ¿y en el Nuevo Testamento hay profetas? Bueno, sí los hay por función, no digamos, porque el Señor dejó sus 5 ministerios. Ajá, misiones. Pero digamos que son dones, porque son dones ministeriales como tal, ¿no? Pero todo aquel que hable la palabra de Dios es un profeta. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, digamos, no había una relación directa del pueblo de Dios con su Dios, porque no estaba el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, Dios para comunicarle algo a su pueblo necesitaba siervos a los que llamaba profetas. Entonces, Dios les comunicaba a sus profetas para que sus profetas le comunicaran a su pueblo, ¿cierto que sí? O sea, ahí no hay bronca. Pero ahora ya nosotros no necesitamos gente que nos revele lo que Dios nos quiere hablar. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Sí ha dejado, obviamente, el Señor, los ministerios. ¿Para qué? Esos son ministerios para preparar o para que el pueblo de Dios sea preparado, digámoslo así, instruido, ¿no? Por medio de la palabra, ¿no? Entonces, si uno quisiera saber exactamente cuál es el verdadero objetivo de la profecía como tal, pues Pablo fue muy claro allá en Primera de Corintios, cuando la iglesia de Corinto tenía un problema, mire, y era una iglesia que era muy dada a los dones espirituales como tal, y eso está bien, porque los dones son capacitaciones que Dios nos ha dado, pero ¿para qué son? Para la edificación de la iglesia como tal. Pero había un don que es igual, es que eso uno lee la palabra y parece que fuera escrita ayer, ¿no? Sí. Había un don en el que la gente abusaba, mire, que era el hablar en lenguas. Entonces, todo el mundo quería hablar en lenguas, ¿no? Todo el mundo quería hablar en lenguas. Para llamar la atención, ¿no? Sí, porque, claro, obviamente, si uno ve a alguien que está hablando en lenguas y todo el mundo se queda mirando y qué espiritualoide y todo eso, y ahora se tira, pastor, ¿usted se está burlando? ¿No cree que exista el don? Claro que sí existe, pero también es una realidad que es uno de los dones más imitados que hay. Sí, que uno lo puede entender, pastor. Exacto. Entonces, Pablo, imagínense que Pablo le decía a la iglesia ahí en 1 Corintios capítulo 14, les decía a la iglesia a Pablo, ¿no? Seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, que le está diciendo, está bien que ustedes procuren los dones porque los dones son capacitaciones que ustedes tienen, ¿para qué? Para que los pongan al servicio de la iglesia, les decía. Pero sobre todo les decía que profeticéis, ¿no? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces él estaba instruyendo a la iglesia y les decía, vea, está bien que ustedes busquen los dones espirituales, pero ¿por qué se obsesionan con hablar en lenguas? El que habla en lenguas no le habla a la gente, le habla a Dios, si es que son reales, pues, porque hay muchas lenguas que nada que ver, ¿no?
Inclusive en otro pasaje de la Biblia que dice, si alguien viene a hablar en lengua aquí, que hablen, bueno, pues vamos, le orden a esto, que hablen 2 o 3 y que haya alguien que interprete. Que lo Porque si entienda. no hay un intérprete, cállense todos. ¿Me entiende? Entonces él está diciendo a la iglesia, vea, está bien que busquen los dones, pero sería mejor que profeticen, ¿no? ¿Qué es profetizar o a qué se está refiriendo Pablo ahí? Cuando usted habla la palabra del Señor, cuando usted predica la palabra del Señor, cuando usted expone a la gente lo que ya está revelado por medio de la palabra, usted está profetizando, ¿no? Lo que pasa es que no se le habla a eso, uno le habla mejor en predicar la palabra, sembrar la semilla, lo que sea, ¿me entiende? Pero realmente todo el que sirva como boca de Dios es un profeta. Y en el momento en que uno predique la palabra de Dios, pues uno está profetizando. Eso es lo que Pablo le está diciendo al pueblo. O sea, profeticen. ¿Para qué? Pues porque el que profetiza le habla a la gente. ¿Para qué? Para que la gente sea edificada, para que la gente sea exhortada y para que la gente sea consolada, que es uno de los objetivos que tiene la palabra. Entonces, la clave aquí siempre es saber el verdadero significado de la profecía y lo que les hablaba ahorita de los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ajá. Los profetas, dice la palabra en Lucas, llegaron hasta Juan. Hasta Juan llegaron los profetas. ¿Por qué? Porque parte del objetivo de los profetas del Antiguo Testamento, mire, era hablar del Mesías, ¿no? Era como un preludio de lo que iba a venir, de la llegada del Mesías y corregir al pueblo. Entonces, básicamente hasta Juan el Bautista se habló de la venida del Mesías, porque él fue el último, porque ya después de Juan el Bautista, pues ya llegó el Mesías, ¿no? Entonces ya no necesitaba que alguien hablara a él. ¿Por qué? Porque él mismo vino y habló. Él mismo tuvo su ministerio, él mismo dejó su vida y quedó plasmada en los 4 evangelios y después vinieron las cartas y las iglesias y todo lo que vino por obra del Espíritu Santo. Entonces, el último de los profetas de la línea o del corte del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Juan el Bautista, ¿no? De ahí en adelante, ¿qué habemos? Porque lo que nosotros estamos haciendo ahorita, digamos, llevándole a ustedes un mensaje de la palabra de Dios, es profetizar. Sí. Pero no, yo no voy a decir aquí, les habla el profeta, no, nada que ver eso. Porque realmente es algo que confunde a la gente, ¿no? O sea, simplemente somos siervos de Dios que predicamos la palabra, estamos exponiendo la palabra, pero en términos técnicos, de acuerdo a los dones ministeriales que Dios dejó, el Señor dejó, es profetizar, ¿no? Básicamente Pastora, es eso, ¿no? Y mira que aquí en Hebreos está recalcando. Dice Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días, o sea, en estos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Correcto, o sea, como dice, sí, antes nos habló por los profetas, pero ahorita ya nos habla por el Hijo. Por el Hijo. Y ahora que no está el Señor, pues ahí está la palabra, porque ahí dejó todo escrito. Entonces todo está revelado ahí. Entonces alguien que le venga a usted con nuevas revelaciones, falsos profetas. Ni un punto y una coma, pastor. Por eso es que Sí. y que hablan ahorita de decir, es que el Señor dice que vas a tener casa nueva. ¿Eso qué tiene que ver con la palabra? Eso no es profecía, eso es una adivinación. Y si le pegan a la adivinación, pues qué bueno por usted que tenga su casa nueva, pero eso no tiene nada que ver con profecías, ¿no? Entonces, recuerde eso. Y lo que leímos ahorita, ¿no? El verdadero objetivo de la profecía, de acuerdo a la palabra, es primero edificar, obviamente. Cuando uno habla de edificar, habla de construir, de levantar algo, ¿no? Fundamentos. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser edificados como casa de Dios, como templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la palabra obviamente nos debe dar a nosotros el conocimiento necesario para que nosotros nos apartemos de aquello que nos destruya, que es todo lo contrario a edificar, ¿no? O sea, la palabra nos ayuda a edificar y más bien nos permite tener entendimiento y conocimiento para apartarnos de aquello que nos destruye, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos edificar? Obviamente debemos edificarnos en espíritu, o sea, en la parte espiritual, que esa parte, como hablamos hace un tiempo, de que esa parte espiritual crezca Renovando. para que la parte carnal, pues obviamente mengue, ¿no? Mengue. Y que podamos establecer en la vida nuestra fundamentos sobre los cuales nosotros podamos edificar. Por eso es que la palabra dice que si Jehová no es el que edifica, mire, en vano trabajan, ¿no? Entonces, por ese lado, el profetizar, es decir, el predicar la palabra, nos ayuda a ser edificados, ¿cierto? Y si estamos edificados, podemos ayudar a los demás. Que Exacto. pueden estar al lado nuestro. Así es, y también nos ayuda a exhortar, como dice ahí. ¿Qué es exhortar? Exhortar es un llamado de atención, motivación, es esa inspiración para llevar a cabo propósitos de vida, ¿no? Una recomendación que da uno, pastor, Sí, a o través sea, de la palabra. Exhortar es como cuando uno Sí. inducir a alguien con palabras, con razones para que deje de hacer o haga algo, ¿no? Eso es Exacto. exhortar, ¿no? Exacto. En esa línea la palabra de Dios nos debería a nosotros motivar
o exhortarnos a la obediencia, a la gratitud, a la adoración, al Amén. servicio de Dios, Así es. debería, ¿no? Exhortarnos también a no huirle al llamado al Señor, ¿no? Porque es que hay mucha gente que puede que tenga el llamado, o acuerde que todo aquel que ha sido liberado de esclavitud está llamado a servir, ¿no? O sea, todos nosotros somos útiles en el reino de Dios, o sea, estamos enrolados en un ejército y hay que aportar cada uno lo suyo. Sí. Toda persona que viene a los pies de Cristo tiene al menos un don, ¿no? Así es. Al menos uno, pero ya es tarea de cada uno que lo descubra y lo desarrolle, y no solamente eso, sino que lo ponga al servicio de la iglesia para que sea edificada, ¿no? La palabra nos debería exhortar también a que ya uno no viva la vida de acuerdo a la vida de uno, sino que uno pueda hacer realidad aquello que está escrito, mire, que dice que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Entonces imagínate, por un lado ser edificados, por otro lado ser exhortados, y también nos habla de consolar, ¿no? ¿Qué es consolar? Sí. Pues aliviar o ayudar a otra persona a que disminuya su pena o su disgusto. Entonces las palabras nos consuelan en ese sentido, ¿no? Y no solamente nos consuela, sino que nos capacita para que nosotros podamos dar consuelo a otros. ¿Qué mejor consuelo podría recibir un pecador, mire? Que reciba, digamos, esa esperanza de que su pecado puede ser perdonado en la medida en que de una manera genuina le pida perdón al Señor, ¿no? ¿De qué sirve prometerle a la gente tantas cosas y vidas tranquilas y que va a tener paz y que yo no sé qué, si no se le habla del pecado? Que es lo que hoy en día se le habla a la gente. Venga a los pies del Señor. Es más, por la radio uno lo oye, mire. Usted que me está oyendo ahí, levante su mano y reciba al Señor. Y nunca le dicen a la gente que hay que arrepentirse, pida perdón para que Apartarse del pecado. para uno ser perdonado tiene que pedir perdón Que la vida del pecador es y dura. arrepentirse, ¿no? Sí, es dura. Entonces, ese es el verdadero objetivo de la profecía, lo que nos decía Pablo, que prediquemos la palabra para que la gente sea edificada, para exhortarlos a que hagan algo diferente en este nuevo año. Yo esperaría que la palabra lo exhorte a usted a hacer cosas diferentes al año pasado, si es que usted quiere que este año sea diferente, ¿no? Porque eso de que año nuevo, vida nueva, eso es solamente en las canciones, ¿no? Nada más. Pero este año va a ser igual al anterior si usted sigue siendo igual a como fue el año pasado, ¿no? Entonces, la palabra debería exhortarlo a eso, a que haga cambios en su vida y debería darle ese consuelo que nadie se lo va a dar, ¿no? O sea, Así entonces esa es una primera combinación terrible, mire, y lo que hablamos ahorita, ¿no? De que la gente no quiere escuchar la voz de Dios y a cambio de eso lo que quieren escuchar es palabras halagüeñas, palabras lisonjeras, ¿no? Esa es Pastor, pero esa es si una no primera quieren combinación. escuchar la voz de Dios es porque no quieren cambiar. No quieren que les digan que están caminando mal, que no se cansen de hacer el bien, que perdonen, que vean que hay esperanza. Sí, o sea, y es que no estamos ajenos a lo que vio el pueblo en ese tiempo. El pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Dios, que es un Dios de oportunidades, les decía, hey, ustedes hagan un alto, escuchen a la gente que les he mandado. Y aún así no querían. Entonces, querían. al final sabemos cuál fue el final de la historia como tal. Pero bueno, esa es una primera combinación terrible. Mire, que la gente no quiera escuchar la voz de Dios y que a cambio de eso quieran escuchar palabras lisonjeras. Pero hay otra combinación que es letal también. Y es esa combinación de la superstición o esas falsas profecías cuando tú le sumas la avaricia. Wow, eso es algo fatal, ¿no? O sea, porque no crea, usted que me está escuchando y a lo mejor usted está en una iglesia de esas que le hablan de proclamas proféticas y que el año de la restitución, o sea, detrás de eso hay intereses económicos, ¿no? Sí. Hay avaricia como tal. Y pueda que estén aguantando esta hambre en casa, ¿no? Sí, a la gente le sacan hasta el último peso y la gente no tiene ni con qué responder en sus Así hogares. es. Y hay gente que está muy doctrinada en eso. Y bueno, yo me voy a lo que dice la palabra. La palabra dice que el que no provee para su propia casa es peor que un impío, ¿eh? Así es. Entonces, es muy común en esto de combinar las supersticiones y las adivinaciones con la avaricia, las famosas siembras y pactos y todo ese asunto, ¿no? Entonces, si usted que me oye, de pronto está en una iglesia donde se habla todo esto que hemos estado hablando, créame que esa no es una iglesia del Señor. Eso es lo que la misma palabra habla de sinagogas de Satanás, ¿no? O sea, usted no está donde mora el Espíritu de Dios, ahí lo que menos hay es presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es un evangelio que no es el evangelio de Cristo. No hay libertad. Y la misma palabra dice, ¿no? Hay esclavitud. El que se desvía de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo no tiene a Dios. Señor. Entonces, por eso es que a veces eso es un pensamiento personal, ¿no? Que dice, ¿por qué, pastor? Y entonces, ¿por qué esas iglesias se mantienen tan llenas? Y cada vez son más llenas y uno va allá y uno no tiene ni dónde sentarse. ¿Y por qué son tan...?
Bueno, o sea, primero porque a la gente le gusta escuchar eso. ¿A quién no le gusta que le digan que este es el año de la restitución y que tranquilo, que Dios le va a pagar sus deudas y que pacte para que su hijo salga de las drogas y que pacte para que su marido adúltero vuelva y que vaya y que usted no tiene que cambiar porque Dios lo ama así como usted es y tranquilo? Bueno, ¿a quién no le gusta eso, no? Eso por un lado. Ahora, también pensemos en otra cosa. ¿Quién es el que da convicción de pecado como tal? El Espíritu Santo. Y si esas iglesias que predican un evangelio que no es el de Cristo, donde no está Dios, porque eso dice la palabra, pues tampoco está el Espíritu de Dios. Y si no está el Espíritu de Dios, que es el que da convicción de pecado, pues la gente que va a tener esa convicción de decir, no hombre, este no es mi lugar. Como diría el hijo pródigo, volviendo en sí, ¿qué hago yo aquí? Alimentándome con cerdos. ¿Qué hago yo aquí, no? Entonces por eso es que, digamos, no es que bíblicamente no lo dice, pero es algo que uno podría hacerlo, ¿no? Hablándole. Sí, codiciosos hablándole a codiciosos, o sea, gente que le gusta la plata, claro, predicándole a gente que también le gusta la plata, claro. Y entonces siembran plata porque como uno recoge lo que siembra, entonces la gente cree que va a recoger dinero, ¿no? Pero nada que ver, eso no tiene nada que ver, la prosperidad bíblica no tiene nada que ver con dinero, prosperar es avanzar en el propósito de Dios. Entonces, si usted está en una iglesia de esas, salga de ahí, haga suyo lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 6:17, cuando dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, ¿no? Entonces, como decía Milena ahorita antes de pasar a los saludos, a veces la gente dice, es que eso es culpa de los pastores y los líderes que son manipuladores y que, eso es cierto, ¿ah? Sí. Pero no crea que es solo responsabilidad de ellos, ahí hay responsabilidades compartidas, ¿no? O sea, al principio uno es... Sí, uno es víctima al principio. Pero después ya es cómplice. Entonces, como hay una responsabilidad compartida, bueno, por el lado de los pastores y los mal llamados apóstoles y profetas y todo eso, bueno, en Jeremías capítulo 23 hay toda una radiografía de que el Señor habla de todos esos profetas y toda esa gente que habla cosas que Dios no quiere hablar, ¿no? Es una radiografía, básicamente él habla de que hay pecado entre los pastores que caminan en la mentira, que hablan visiones que no son de Dios, que le dicen a la gente que va a tener paz y Dios no ha dicho nada de eso, que venga y pare de sufrir una cantidad de cosas, promueven sueños personales y a lo mejor anhelos de sus propios corazones como si fueran verdades que Dios les ha dicho, y lo mismo que dice Jeremías ahí, alimentan al pueblo con vanas esperanzas como tal, palabras halagüeñas. Bueno, eso es por el lado de los pastores, pero como dice, eso no va a quedar impune, ¿no? Porque el Señor todo eso lo ve, y no crea, es cuestión de tiempo nada más, y uno no quisiera estar en el zapato de estos falsos pastores, falsos líderes, que lo que hacen es engañar al pueblo y manipular y aprovecharse de la ignorancia del pueblo. Ellos tienen su parte de responsabilidad, Mili, pero no crea que la gente que está ahí no tienen su responsabilidad también. Claro que sí, hay una responsabilidad también por parte de la iglesia, porque mira que en aquellos tiempos, Mili, escaseaba la palabra, ¿cierto? O no era que escaseaba, sino que la gente no quería oírla. Hoy en día no querían leer. Pero digamos que escaseaba, ¿no? Digamos que era complicado el asunto, pero lo que sí hay algo de cierto es que el Señor aún así, Él mantenía sus profetas, mantenía sus atalayas, mantenía sus pastores hablándole a la gente, ¿cierto que sí? Que es lo mismo que pasa hoy en día. Los sacerdotes. Hoy en día hay mucho falso profeta, falso apóstol, falso de todo. La gran mayoría de las iglesias se han desviado. El fetichismo, los agoreros, todos han venido a instalarse en las iglesias y se proclaman una cantidad de verdades que no son las de Dios. Eso es una realidad hoy en día. Pero lo que también es una realidad hoy en día es que el pequeño remanente se mantiene, ¿no? Hay verdaderos siervos y siervas de Dios, fieles a la palabra de Dios, que predican la sana doctrina. El problema, Mile, es que la gran mayoría de la gente se inclina hacia esta gente como al mejor estilo de la gente de Atenas cuando fue Pablo, ¿no? Que le decían, uy, ahí llegó otro palabrero, vamos todos, que seguro trae cosas nuevas, que es lo que a la gente le gusta, ¿no? ¿Que es complicado encontrar iglesias sanas hoy en día? Sí es complicado, pero que existen, sí existen, ¿no? Y usted que me está escuchando, si usted no se congrega, nunca deje de buscar una iglesia sana, un pastor que realmente ame a la palabra, que ame a las ovejas, que no busque estar aprovechando de la gente, que trabajen, que entienda que el papel de la iglesia es que nosotros somos colaboradores de Dios para esa gran intencionalidad que Él tiene de que la gente no se pierda y que la gente lo pueda conocer a Él, ¿no? Entonces, de que las hay, pero no se deje llevar solamente por aquello, es que no hay, no.
Es cierto, es complicado, pero que las hay. Hay iglesias sanitas, busque. Que si el Señor llega a venir o lo llega a llamar, lo encuentre buscándolo a Él, pero no se rinda, no es tiempo de rendirse. Porque sí, estamos viviendo los tiempos en que Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Que van a venir unos tiempos cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A la fábula. Esos tiempos los estamos viviendo, eso es una realidad. Cuando habla de que no sufrirán la sana doctrina, es que no les va a gustar. ¿No? Esa palabra. Mira, hoy estábamos comentando en la iglesia eso de que hay gente que se va de las iglesias, o sea, uno considera que su iglesia es de sana doctrina, que hablamos lo que está escrito conforme a la palabra, ¿cierto? Entonces, pero aún así, ¿por qué la gente se va de la iglesia? Sí, Pues, o sea, porque la gente tiene otras expectativas, también. quieren escuchar otras cosas, o eso no es suficiente para mí, yo ando buscando palabra más pesada. Entonces, uno a veces como pastor, uno lo siente, ¿no? Pero les comentaba yo a la iglesia, le comentaba yo a la iglesia hoy en la mañana que si eso le pasó al Señor, imagínate, en Juan 6:66 dice que el Señor predicaba y la gente comenzó a irse. Decía, no hombre, yo me voy de aquí porque dura es esa palabra, y la gente comenzó a irse, y el Señor comenzó a quedarse solo, y al final, ¿quiénes se quedaron con Él? Los de siempre, los que siempre se mantienen, porque hay gente hay el remanente que te acompaña, que cree en los pastores sanos, y que están dispuestos a trabajar y hacer el esfuerzo, a contribuir en lo que uno pueda contribuir, ¿no? Pues habrán otros que a lo mejor tienen otras expectativas y está bien. Mientras sigan agarrados del Señor, no importa, ¿no? Pastor, y esto no es fácil, esto, como decía yo, no es de carrera, es de resistencia y hay que pagar un precio, hay que hacer un esfuerzo. Las cosas no son fáciles, pastor, y Sí. le cuesta a uno, sabemos que hay medios de transportes, o sea, la salud, la familia, hay muchas cosas en nuestro entorno que todo eso a veces nos agobia, pero podemos sacar todo el caminar cristiano adelante. El Señor nos ayuda, Y aquí hay unos mensajes, pastor, para que usted siga allí. Bueno, aquí está Janet Valencia, ella está en San José. Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estaba esperando la palabra. Gracias, feliz año a todos. Luis y Rosaura también está allí. Buenas noches desde Cartago. Bendiciones, pastores. Gracias por la enseñanza de cada domingo. Aquí está un joven flaco. Ahí está él oyéndonos. Marisol Obando, buenas noches, queridos pastores, Dios los bendiga, siempre un abrazo a la distancia. Floribet también está ahí, buenas noches, Floribet, saludos a tu hijo. Jonathan y Chirle, buenas noches, queridos pastores, que Dios los bendiga, gracias por el mensaje, un abrazo a la distancia. Espero que sigas mejor. Erika Ramos, ahora ella está también en Atillo Centro. Buenas noches, Erika, para ti, para tus hijos. Ella está mandando un saludo a toda la congregación. Les deseo un excelente año para los que hacen parte de Radio Urbano y todos los que se conectan a este programa. Davis también está ahí en Desamparados. Un abrazo, Davis, que el Señor te bendiga. Katia está en sintonía. Hola, Katia. Ella está con Miguelito. Saludos y feliz año y feliz cumpleaños. Ay, Miguelito, estoy de cumpleaños. William está ahí conectado. Hola, William. Bendiciones, pastores. Mari Macid, bendiciones para todos los radioescuchas. En sintonía desde Tres Ríos está Mari. También está Vera, está conectada. Oh, qué bueno, Vera. Para escuchar la palabra desde Taras de Cartago está ella. Marco López, Dios los continúe bendiciendo este año también, y que las bendiciones para la iglesia también, aquí con mi familia desde Tres Ríos. Un abrazo a Taylor, muchas bendiciones. Elsa está allí descansando porque estaba recién operada. Saludos, pastores, gracias a Dios que los estoy escuchando nuevamente desde California para todos los radioescuchas. También está conectada Maribella, también está en Estados Unidos. Un abrazo, Maribella, feliz año. Aquí también nos está por el WhatsApp 60651059. Buenas noches, feliz año, de Fabián Valerio desde Orotina. Les deseo lo mejor para este año que inicia. Lo mismo para ti, Fabián, que el Señor los bendiga. Un saludo para Irma Macís. También. Irma, un abrazo para ti. Ahí pronto iremos a saludarte, Irma. A saludarla, así es. Bueno, sigamos Está entonces bien. para terminar estos últimos minutos que nos quedan. Bueno, estábamos hablando, aprovechando que este es el primer programa del año, Así es. hablando un poco de
de lo que en estos días, inicio de siempre de año, se acostumbra a hablar en muchas iglesias, ¿no? Bajo la bandera de profecías o de proclamas proféticas, pero que a la larga no son más que adivinaciones y cosas de agoreros y adivinos, que ya el Señor había advertido, ¿no? Básicamente de eso, y siempre le advierte a su pueblo no caigan en eso, pero tristemente las advertencias siempre se pasan por alto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que realmente uno debería como cristiano manejar, temas, y uno de esos temas es saber la diferencia entre lo que era la profecía en el Antiguo Testamento y la profecía en el Nuevo Testamento. Acuérdate que profecía siempre es, o un profeta es la boca de Dios, ¿no? Pero los profetas de antes tenían una función definida, era transmitir un mensaje que había sido revelado por Dios, porque no había una relación del pueblo con Dios. Eso está bien. Pero en el Nuevo Testamento nosotros ya tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Ahí está todo revelado. No necesitamos nuevas revelaciones. Sí necesitamos gente que predique la palabra, como le decía Pablo a Timoteo, que predica a tiempo, fuera de tiempo. Ay de mí si no predicara, decía el mismo Pablo, que en otras cosas es profetizar. Y el objetivo de esa profecía o de esa predicación de la palabra es básicamente que la gente pueda ser edificada, pueda ser exhortada y pueda ser consolada como tal. Estamos mencionando unas combinaciones que son letales, ¿no? Que es que la gente no quiere escuchar la voz de Dios y más bien lo que quieren escuchar son palabras halagüeñas o lisonjeras, ¿no? Y por otro lado también el tema de las supersticiones con ya la avaricia que hay de por medio como tal. La responsabilidad no es solamente de los púlpitos, porque hay una complicidad del pueblo que escucha y que está atento a todas esas profecías, entre comillas, que como les decía, no dejan de ser más que adivinaciones como tal. Entonces imagínate que en línea esto último que yo estoy diciendo de la complicidad de la gente, si tan solo la gente entendiera este pasaje que está en Jeremías, que es parte de la advertencia que el Señor le hacía al pueblo por medio de Jeremías, porque el Señor tenía que usar sus profetas para comunicar. En Jeremías 23:16 dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira lo que le decía el Señor por medio de Jeremías a la iglesia en ese entonces, que calza hoy exactamente, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Usted que está en esas iglesias de esas proclamas anuales proféticas, mira lo que dice el Señor en su palabra: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, que os alimentan con vanas esperanzas y hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, que dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Entonces, ¿por qué el Señor está haciendo esa advertencia con gente de Jeremías? Porque estamos hablando de un pueblo que en ese entonces era un pueblo rebelde, pecador, corrupto, que no amaban la palabra de Dios. Habían sacerdotes que predicaban liviandad, diciendo cosas que Dios no había dicho. Sí. Ahora, yo estoy hablando del pueblo de ese entonces, pero tú me dirías, pastor, ¿y hoy? Igual, es que igualito. La palabra, pastor, hoy estamos exactamente igual. Hoy estamos con un pueblo rebelde, pecador, corrupto, que no aman la palabra de Dios, por un lado. Y estamos hablando no de sacerdotes, hablemos de líderes religiosos, pastores, autollamados profetas y apóstoles que predican liviandad, diciéndole a la gente cosas que Dios supuestamente dijo cuando Dios no ha dicho nada de eso, ¿no? Es igualito, no ha cambiado nada, ¿no? Y si uno se pone a analizar muchos apartes de lo que escribió Jeremías, es exactamente lo mismo. Imagínate que Jeremías decía, en Jeremías 6:10 decía, ¿a quién le hablo? ¿A quién amonesto para que me oigan? Él no sabía por qué, porque la gente no quería escucharlo. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día decía uno, pero ¿a quién le hablo? Yo espero que al otro lado del dial haya mucha gente que diga, hábleme a mí, pastor, hábleme, que yo sí quiero escuchar, quiero saber lo que Dios quiere. Pero ahora hay mucha, somos un remanente pequeño, la gran mayoría de la gente no quiere oír, entonces uno hace la misma pregunta que se hacía Jeremías, ¿no? Sí. Pero bueno, Dios es un Dios de oportunidades, y por medio de Jeremías le dio la oportunidad a la gente, les decían, hagan un alto en el camino, analicen, y es el mismo consejo que yo le daría a los que me oyen hoy, ¿no? Ahorita que estamos empezando año, haga un alto en el camino, párese en sus caminos, mire lo que ha caminado, mire lo que ha recorrido, evalúe su cristianismo hasta el día de hoy, examine su senda y mire a la senda antigua, cosas que usted dejó de hacer que antes hacía, que eran buenas, que lo edificaban, que lo construían. Y si hay algo bueno en esas sendas, vuelva por ellas otra vez.
¿Y sabes qué le decía, decía el Señor al pueblo? Anden por esos caminos. ¿Sabes qué dijo la gente? No vamos a andar. Y entonces dice, puse también sobre vosotros atalayas. Le decían, escuchen a los atalayas. ¿Sabes qué dijo la gente? No los vamos a escuchar, ¿no? O sea, lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? Entonces, a raíz de eso, también se hace realidad hoy lo que está escrito en Isaías, cuando el Señor decía, es que mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos. ¿Por qué? Porque uno tiene los pensamientos de alguien cuando uno está alineado a esa persona, ¿cierto? Y uno está de acuerdo con esos pensamientos. Entonces, por eso es que cuando uno ha sido instruido por alguien, ¿te acuerdas cuando estaba pequeño, a uno le decían, uy, mira, ese tiene la misma mentalidad del papá? La mamá. Piensan igual, más caminan igual y todo. ¿Por qué? Porque uno ha sido instruido por alguien y uno ha aprendido de alguien, ¿no? Entonces, qué bueno que a uno le dijeran, uy, pero ese tiene la misma mentalidad de Dios. ¿Te imaginas qué caché, mire? Y ahora usted dirá, pastor, pero es que la está poniendo muy dura. Bueno, no, esa es una realidad. 1 Corintios 2:16 dice que nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo, ¿no? Es decir, a tener la mentalidad de Él. Es decir, a pensar como Él pensó. Y es que cuando tú lees ese versículo, ellos dicen, ve, ahí está diciendo que los caminos son muy altos y los pensamientos son muy altos. ¿Cómo vamos a tener eso? Pero ¿a quién le está hablando allí el Señor? Él está hablando al impío. Al impío le está hablando. Cuando él dice que sí, Ajá. Lo que pasa es que hay gente que dice, es que sí, nosotros no podemos caminar al nivel de Dios porque es que dice que mis caminos no son... Sí, pero él está hablando, deje el impío su camino. Deje el impío su camino. No claro, le está hablando el impío no tiene los pensamientos de Dios, ni los caminos de Dios son sus caminos. Pero le está hablando al impío. Pero nosotros, yo espero que usted, cuando dije nosotros, usted haya dicho, amén, yo sí, me apunto. Nosotros sí estamos llamados a tener los mismos pensamientos de Dios y a transitar por los mismos caminos de Él. Entonces, mira que ahorita que leí esto de Jeremías, de Jeremías, cuando el Señor decía, hey, no oigan a esos profetas, porque ellos están hablando cosas que yo no he dicho, ¿cierto? Sí. Y ellos, y en el versículo dice, porque esos falsos profetas le dicen atrevidamente a los que me irritan, dice el Señor, ¿no? Entonces, mira que ahí hay algo bien tremendo, ¿no? Cuando dice, dicen atrevidamente, es decir, decir algo atrevidamente es ser muy osado, ¿no? Es correr riesgos, o sea, cuando usted es osado, usted corre un riesgo, ¿no? Sí. Entonces, el que esos falsos profetas le digan a la gente cosas que Dios no ha dicho, eso es algo muy osado. Muy atrevido. Es un riesgo tremendo que la gente no mide. Pero ¿sabes por qué la gente, aún sabiendo el riesgo que hay, ¿sabes por qué lo hacen? Porque no tienen esa conciencia. Sí, porque es que digamos, porque digamos que hay algo que supera el temor como tal y es la ambición como tal, ¿no? Pero cuando el Señor dice que le hablan a los que me irritan, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Dios, ¿no? Los que están ahí escuchando a esos falsos pastores, a esos falsos profetas, es lo que Dios llama los que me irritan, ¿no? Entonces imagine qué delicado es cuando uno se presta a eso, cuando hay esa complicidad. Eso se llama eso, la tentación, esa no me acordaba de la frase. Sí. Es más fuerte la tentación que el temor. Que el temor al Entonces, imagínese lo que es que uno le cause irritación a Dios, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Y qué causa irritación? Mire, ¿o qué es la irritación? Bueno, la irritación tiene dos significados, ¿no? Por un lado, uno tiene irritación en la piel cuando hay una reacción de una parte, de una parte, un piquete, una inflamación, un enrojecimiento. Eso es irritación. Pero también hay otra definición de irritación que es un enfado muy grande. Ese es el que aplica aquí, ¿no? Porque el Señor no está diciendo que es que le dieron una roncha, ¿no? Cuando dice los que me irritan es los que me hacen enojar, dice el Señor, ¿no? Entonces, qué delicado es eso, ¿no? Qué delicado. Entonces, si los falsos maestros, falsos pastores que hablan liviandad y hablan cosas que Dios no ha dicho, tienen su cuota de responsabilidad y tendrán su paga, pero imagínense los que irritan al Señor, también van a tener lo suyo como tal, ¿no? Y es muy delicado, Mile, no escuchar la voz del Señor, o sea, es algo tremendamente delicado, ¿no? Y de hecho nosotros lo podemos encontrar bien explicado en solo hay una, Proverbios 1, del versículo 23 en adelante, cuando él dice, volveos a mi represión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os sabré mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Entonces dice el Señor, imagínate, dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis.
Entonces, no escuchar la voz de Dios trae sus consecuencias. No crea que no va a pasar nada. No crea que si usted se presta para todo aquello que no tiene nada que ver con Dios, no va a pasar nada, ¿no? Tiene sus consecuencias. Dice el Señor que cuando le venga a usted lo que usted teme, la calamidad, la aflicción, el dolor, la enfermedad, dice él, yo me reiré voy a voltear la en cara. vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Entonces, y dice, pastor, ¿y cómo puede Dios burlarse de la calamidad de la gente? Es que no es burlarse en lo que nosotros sabemos, sino que eso tiene otro significado, que en algún momento lo desarrollamos en la iglesia, y es, no voy a hacer caso. Sí, volteo Voy mi a carita. ignorar eso, ¿no? Ajá. Como tal, me burlaré, o cuando viniere es, ¿por qué burlar? Sí. Burlar tiene, ¿has visto ahorita que están en los toros aquí ¿sabes cómo le llaman a esas tablas donde se meten los improvisados o los toreros Ajá, para cuando que viene no el toro? los coge. Eso se llama un burladero. Un burladero. Es para evitar algo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando un toro lo viene a embestir a uno y uno le hace el quite, uno lo está burlando, es decir, me estoy quitando, ¿no? Entonces, lo que el Señor está diciendo ahí es, cuando a usted les venga la calamidad que tanto temen, me burlaré de eso. Vaya, Es decir, busques a sus yo me voy a hacer a un dioses, lado. vaya, busquen a otros dioses. No me llamen a mí, llamen a sus dioses. Así A es. eso se refiere. Entonces tiene sus consecuencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese evangelio de hoy en día que agrada al oído, pero que no confronta con la verdad de Dios, ¿no? O sea, el pueblo de Israel en su momento creía en las palabras de sus falsos líderes, sus falsos profetas, y ya sabemos cuál fue el final de la historia. Entonces tenga cuidado, usted que me oye, tenga cuidado con lo que escucha, sea selectivo con lo que oye, sea selectivo con las personas con las que se congrega, busque una iglesia sana, tenga cuidado con los llamados profetas y aquellos que es muy delicado porque eso irrita al Señor, ¿no? Cuidado con esa palabra que oiga que no le confronte de pecado, porque hoy en día ya ni se habla de pecado, ¿no? Dios sigue hablando, habló y seguirá hablando. Mateo 4:4 dice la palabra, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No dice que salió, que saldrá, no, dice que sale. Es un eterno presente, ¿no? Entonces Dios sigue hablando, Dios está hablando por todos los medios, ahí está la palabra, y hay gente que sigue predicando la sana doctrina. Entonces no sea ajeno a la voz del Señor. Recuerde, Dios antes hablaba por medio de sus profetas, pero hoy en día nos habla directamente por medio de su palabra. No desprecie la buena profecía, que es la predicación de la palabra. No desprecie la predicación, ¿no? O sea, básicamente valore ese palabra, privilegio que ámela. tenemos de tener esa comunicación directa con el Señor, ¿no? Y si en este nuevo año usted quiere que en su vida ocurran cosas diferentes, haga cosas diferentes y empiece por ahí, empiece por atender la voz del Señor. Así es. Y nada más voy a cerrar leyendo esto que está en Deuteronomio 28, mire, que es parte, encierro ahí el consejo como tal, dice la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si es que oyeres la voz de Jehová tu Dios. Todos queremos que este año sea un año bendecido, sea un año bueno, pero no va a ser suficiente con que lo querramos y con que tengamos esa sana intención, ¿no? O sea, es necesario que nosotros, primero que todo, escuchemos la voz del Señor para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Es importante, es decir, que caminemos en obediencia, caminemos en santidad, que cada día prosperemos, es decir, avancemos en el propósito de Dios. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Caminar con Él, conocerlo, para que conociendo podamos agradarle a Él, porque sin fe, es decir, sin el fruto del conocimiento de lo que Él es, no podemos agradarle al Señor. Recuerde, Dios honra a quien le honra, como lo hablamos en estos días. ¿Cómo lo honra Dios a uno? Con sus bendiciones, con sus favores. ¿Cómo podemos honrar nosotros a Dios? Muchas formas, ¿no? Pero lo principal es caminando en obediencia a su palabra, haciendo su voluntad. Bueno, se nos fue el tiempo, Emilia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y este arranque de año, y que este sea un año de mucha bendición, de mucha edificación para todos, tanto nosotros aquí en cabina como ustedes que nos escuchan. Y bueno, aprovechar esta ventana que el Señor ha abierto para nosotros poder comunicarnos con ustedes y llevarle un granito de arena ahí que ponemos, y agradeciendo obviamente a Radio Urbano, a todas las personas que colaboran por esa oportunidad que siempre nos dan, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por esta linda oportunidad que hemos tenido, Señor, de predicar tu palabra, Señor, y
y arrancar este año con ese lindo propósito. Qué mejor propósito es que nosotros podamos conocerte cada día más a ti, Señor. Que ahí es donde está la vida eterna, el conocerte a ti, Señor, y a nuestro Señor Jesucristo. Y si hubiera alguna persona que hoy nos ha escuchado y hoy ha dicho, bueno, este 2025 me agarró fuera de base porque estoy totalmente apartado, realmente pues me gustan las cosas de Dios, pero nunca le he entregado mi vida a Él, nunca he iniciado una relación seria, con bases sólidas. Pero este es el tiempo, hoy es el día. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor. Y hoy entendí que realmente tengo que estar dejando la religiosidad de creer que creo en ti. Creer que creo en ti y de que tengo una relación contigo, pero ya me di cuenta que no. Realmente necesito conocerte para saber cómo es la manera que tú actúas. Quiero agradarte, Señor. Quiero tener un cambio radical de vida. Por eso hoy, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y también agradecerte, Señor, por tantas personas que sabemos que nos acompañan domingo a domingo, Señor. Feliz año para todos, un abrazo, les queremos, apreciamos sus reportes y que nos acompañen, Señor. Los que están enfermitos. Ahí los que están enfermitos, pastor. Y también ahí nos escribió Oscar de Heredia, un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, muchas bendiciones y que esta semana sea de mucha bendición para ustedes. Un abrazo a la distancia. Un agradecimiento también a Pamela y a Maylin también, que así siempre nos han apoyado, a Jaytro ahí en controles, que este sea un año muy bendecido para ellos también. Recuerde, la iglesia de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina. Que el Señor los bendiga. Un abrazo, nos vemos el próximo domingo si el Señor lo permite. Así es. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.